8 de la mañana con 40 minutos, 8 con 40 minutos. Saludamos con nuestra tercera invitada, la doctora Tatiana Larrea, consultora política que nos acompaña de forma telemática. Doctora Larrea, buenos días. Bienvenida. Le Buenos saludamos a días. Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El presidente de la República ha hecho un nuevo llamado a la unidad con ocasión de las fiestas en la ciudad de Guayaquil por su fundación. Mientras el presidente de la Asamblea Nacional también ha pedido que exista un poco más de entendimiento con el Ejecutivo para la tramitación de las leyes. Mientras tanto, el presidente está salpicado ahora por denuncias de presuntas irregularidades que involucrarían a uno de sus asesores o ex asesores. Y él ha llevado este tema de la lucha ante la corrupción como una de sus banderas. ¿Qué decir de la situación por la que enfrenta el presidente de la República y qué posibilidad hay de que se pueda comenzar una nueva relación entre la Asamblea y el Ejecutivo? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Muchas gracias por la invitación y pues aquí para responder sus preguntas, conversar un ratito. Doctora Larrea, qué gusto, buenos días. Buenos días. Le decía doctora Larrea, que ¿cómo ve usted desde el punto de vista político este pedido de unidad que ha hecho el presidente de la República en Guayaquil y esta carta que ha enviado el titular de la Asamblea Nacional, el señor Vigilio Saquicela, pidiéndole al presidente un trabajo en conjunto en materia legislativa para evitar que los proyectos que envíe el Ejecutivo no sean tratados a la Asamblea Nacional? Declarativamente es algo bastante positivo, ¿no es cierto? Ahora, con la experiencia que tenemos en el quehacer, en la forma de hacer política en los últimos años, ojalá sea así, ojalá funcione. No creo que se necesite hacer una carta para ejercer los procedimientos democráticos, ¿no? De una democracia moderna. Es solo en ocasiones en nuestro país y pocos países de Latinoamérica, creo que en eso somos campeones. Vemos a la conversación, a la negociación en el buen sentido entre bancadas, entre partidos, entre opositores, como algo negativo, como algo pecaminoso. Es normal y es democrático y es lo que se debe hacer, que haya una conversación fluida entre los distintos poderes del Estado, fundamentalmente entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque co-legislan, ¿no es cierto? Entonces, ojalá la carta sea el punto de partida para una actitud democrática mucho más madura en todos los sectores. Doctora Tatiana, ¿cómo está? Qué gusto. A ver, ¿es algo que ha pasado en otras latitudes también o solo en el Ecuador? Yo quiero que nos explique un poco sobre esta corriente que hay, que desde lo político justamente se trata de dinamitar, de desprestigiar lo político, ¿no? Entonces, como bien decía nuestra invitada, una conversación entre actores, así sean de distintas bancadas, de distintas vertientes, lo cual es absolutamente normal y racional en política, que puedan conversar, termina siendo satanizado, termina siendo cuestionado. Ves unos grandes titulares de prensa, ¿no? A partir de, por ejemplo, la reestructuración del CAL en la Asamblea. Correísmo se une a Pachacuti y al Partido Social Cristiano para tomarse la Asamblea. Como que si ya la conversación política y la alianza política fuera mala per se. ¿Eso ocurre también en otros países, en otras regiones, o es algo que únicamente está pasando en Ecuador y en la región? ¿Y por qué se dan estos fenómenos? Creo que se da en bastantes lugares, no es algo exclusivo del Ecuador, pero aquí somos campeones, como les decía, ¿no? Acá se llega a rebasar el ámbito político, el ámbito netamente político, ¿no es cierto?, de gestión política, al ámbito casi personal y de convivencia de vecindad, ¿no? Entonces, eso es preocupante. Creo que hemos vivido una polarización muy fuerte, muy fea, en los últimos años que el Ecuador debe empezar a superar. Argentina también es un caso parecido, ¿no es cierto? Ellos tienen este término para hablar de la polarización, que es la grieta, que también lo han vivido, una polarización política, pero creo que en el Ecuador, al ser quizás un país más chiquitico, ¿no es cierto?, en el que todos nos conocemos y de pronto hasta somos parientes sin saberlo,
esa bronca, esa polarización, ese desprestigio llega a afectar vidas personales. Y eso, Alexis, Licenia, tiene un efecto fuerte en el estado de ánimo de la gente, de la población. Hace un tiempito conversábamos sobre algunas de las cifras que el CIES, el Centro de Investigaciones y Estudios Especializados, la consultora en la que yo trabajo, pues presentaba, ¿no?, a la opinión pública. Una sociedad, una población desencantada de la política, no apolítica, eso no es correcto, no es el término preciso, desencantada. ¿Por culpa de quién? De los mismos actores, no de todos, pero de la mayoría de actores políticos que hacen que la gente se aleje de prácticas que por supuesto no son agradables, ¿no? A nadie le gusta vivir peleando y agrediéndose entre todos, ¿no? Creo que el desencanto sí es generalizado en el mundo. ¿Y ustedes disponen ahora de nuevas cifras que revelen cuál es el estado de ánimo de la población y si ese desencanto ha empeorado o ha mejorado? Le pregunto esto porque hace pocas semanas vivimos una paralización de 18 días que revelaba la precariedad con la que viven miles de personas, que la movilizó hasta la capital de la República y que se manifestó en varios puntos del país, haciendo escuchar su voz y pidiendo rectificaciones y atención de las autoridades. No tenemos ahorita, estamos por sacar nuevas cifras, vamos a aplicar una encuestita ya de seguimiento, porque justamente lo que dice usted, Licenia, es muy importante ver cómo quedó, ¿no? Cómo quedó la gente, cómo quedó el país, cómo quedó la opinión pública después de un evento tan traumático, digamos, ¿no? Tan especial. Apenas tengamos las cifras, pues se las compartiremos. Pero, sin embargo, el estado de ánimo es una de las variables estructurales de análisis de la opinión pública, que no es que varía mucho con un evento, ¿no? Se va construyendo a partir de muchos elementos, de muchos eventos continuos, y ya pues estamos en cifras catastróficas, ¿no? Yo creo que si bajó más, pues solo sería ya... no creo que pueda bajar más, la verdad. Por un lado, estamos Tati, ya al borde de una situación muy, muy crítica, ¿no? Por un lado, Tati, está lo que usted menciona, el hecho de que en el Ecuador tenemos una sociedad que está sumida en la desesperanza, en la negatividad, etcétera, ¿no? Y por otro lado, tenemos un gobierno que tiene un presidente que, según una firma internacional, está ubicado entre los 4 o 5 presidentes peor evaluados de la región, con apenas 26 puntos. ¿Cómo se encuentra el Ecuador a partir de aquello, ¿no? De tener un presidente que no logra empatar con las necesidades, con las ideas de la mayoría de sus ciudadanos, un país que, insisto, está, como usted nos decía hace un momento, una radiografía muy negativa, y claro, un presidente que sobre eso no atiende justamente las urgencias que tienen los padres, las madres, ¿no?, las familias, y no le importa. Y prácticamente da igual, ¿no?, tener las cifras que tiene ahora, que ha cumplido un año de gobierno, que si fuese Iván Duque, que está por salir y que tiene casi el mismo nivel de poca aceptación de Lasso. Sí, a ver, cuando se hace la medición de labor, de evaluación de labor o de imagen o de credibilidad de un gobierno, de un político, sobre todo de un gobierno, tenemos que tomar en cuenta que esto no se trata de un ranking para ver quién es el más chévere, ¿no es cierto? Así es. El más bacán del grupo. No es así, porque cuando un mandatario, sea local o nacional, tiene en sus manos el ejercicio del gobierno, tiene en sus manos la vida de su población, ¿sí? La capacidad de mejorar o empeorar la calidad de vida de su población. Entonces estamos hablando de algo bastante más serio, como solo tener likes en el Facebook, ¿no? Entonces, al tener esas cifras, lo que debe llamar la atención a los gobernantes es, a ver, ¿qué representa una cifra baja en evaluación de gestión? Significa que algo no estás haciendo bien, que algo no está llegando bien.
Si es una situación crítica y has tenido que tomar decisiones impopulares, digamos así, por llevar a cabo un proyecto que al mediano plazo, no puede ser a largo plazo, al mediano plazo va a ser bien, o sea, más o menos como el te pego por tu bien. Bueno, ok, podrá comunicarlo así, pero si es que en general, cuando uno ve unas cifras así, es porque hay una desconexión con las necesidades puntuales de la población, ¿sí? Y que es lo que hemos visto como una expresión ya fuerte en las calles en junio, ¿no? Con las protestas. No son unas protestas porque me caes mal o porque soy tu opositor, son unas protestas que tienen de fondo necesidades no satisfechas de la población y de varios sectores de la población, no solamente de uno. Eso es algo que hay que tomar en cuenta y que el gobierno tiene que aprender a escuchar, y todos, ¿no? Cuando tenemos cifras de baja credibilidad, es preocupante, es muy preocupante porque eso quiere decir que la palabra del mandatario está desgastada. Y si nos llegara, ojalá no nos pase, llegar a pasar de vivir otra crisis como la que vivimos con la pandemia, el no tener credibilidad, el no generar confianza, es muy, muy peligroso porque está, repito, en juego la vida de la gente. Doctora Larrea, este escándalo de una supuesta red de venta de cargos públicos que salpica a uno de los asesores ad honorem del presidente de la República, ¿hasta qué punto va a afectar esa credibilidad del mandatario por un lado? Y por otro, este desencanto de la población en la política, ¿qué consecuencias puede traer en las elecciones seccionales que vivimos ya a inicios del próximo año? Yo escuché atenta desde tempranito el programa y le escuchaba al asambleísta Torres y él mencionaba algo que es muy, muy cierto, ¿no? Los temas nacionales y los números o los sponsors nacionales generalmente tienen muy poco peso en la elección local, ¿sí? Son dos dimensiones electorales muy diferentes, donde la gente históricamente, si vemos el comportamiento electoral, actúa de manera diferente. Hay ciertas excepciones, obviamente. Quito puede ser una excepción. Quito es una ciudad donde, como tiene el poder político ahí, su debate es bastante más político, pero eso no quiere decir que se despreocupa de su cotidianidad y de sus problemas más cercanos. La elección local tiene mucho más que ver con lo que me pasa el día a día como ciudadano, ¿sí? Sí puede afectar, sí puede ser, pero no tiene el peso que podría tener, por ejemplo, para una elección legislativa. El tema de corrupción, a ver, más allá de lo que pueda impactar o no en lo local, lo que llama la atención es que suceda este caso al que usted hace referencia justo después de un evento que se arma diciendo en mi gobierno no ha habido ningún caso de corrupción. Salta este tema y lo que genera es nuevamente una afectación a la credibilidad y la confianza porque me están diciendo una cosa y mostrando otra, ¿sí? Pero además de eso, la respuesta digamos, a esta noticia es, sí, pero ya no es mi funcionario. A ver, ok, pero ¿era funcionario o no era? Y empiezan una serie de explicaciones, como se dice vulgarmente, bien tiradas de los pelos, que lo único que hace es confundir más a la población y bajar, obviamente, esos niveles de confianza y credibilidad, pues, ¿no? Ese creo yo que es el principal problema. Ya la justicia verá, investigarán y se determinará si eso fue así o no. Ahora, en junio vimos, digamos, un presidente que convocó también durante varias ocasiones al diálogo. Salió en cadenas nacionales, en productos de audio y video, convocando permanente al diálogo. Cuando finalmente se dio el escenario propicio para que se sienten a conversar, gobierno y dirigentes de la CONAIE, el presidente fue el principal ausente de ese diálogo. Tatiana, ¿cómo entender también aquello? O sea, digamos, desde la campaña electoral
yo no veo un presidente tan cercano a la gente. No sé si eso finalmente termine siendo bueno o malo desde la visión del analista, el consultor político, pero como ciudadano más incluso que como periodista, yo al presidente Lasso le veo cada vez más lejano, y en estos días lo he visto todavía más lejano. ¿Saben por qué? Porque hay una imagen que me llama mucho la atención. Yo no he visto un presidente que use tanto la banda presidencial como Lasso. Ayer, durante todo el día, estuvo portando la banda presidencial durante los eventos en Guayaquil. No es y el presidente no se sentó a dialogar con Leonidas Issa y con el resto de dirigentes de los movimientos indígenas. Y es un presidente que está cada vez más encerrado, y no le veo ya recorriendo el país como lo hacía en campaña, que creo que es algo que los políticos no deberían dejar de hacerlo, incluso cuando ya ganan la elección. Por supuesto, lo peor que pueden hacer es desconectarse de su población. Y ahí me manda una cuñita, también le escuché al exalcalde Yunda que decía, las encuestas, no hago encuestas, pero las encuestas son costosas. Y es verdad, pueden tener un costo, ¿no? Pero la recomendación ahí es, la encuesta, la investigación, no sirve para ver si caigo bien o mal, o qué tal me he visto y qué tal estoy pegando. Sirve para conectar con la ciudadanía, justamente para eso. Sirve para entenderse, es el mecanismo de conversación el único mecanismo de conversación que puede existir para tener realmente una conversación permanente entre el gobernante y su ciudadanía. El poder estar en contacto y entender qué está pasando. No se diga recorrer su país, sus calles, conversar con la gente, con los otros actores políticos. El problema en junio de hagamos el diálogo, pero no me siento... pero entonces la cuña era que las encuestas tienen un costo, no son enormemente costosas, pero es mucho más costoso no hacerlas. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos desconectamos y no entendemos lo que está pasando, dónde estamos pisando. No nos olvidemos que el ejercicio del poder es como un círculo, ¿no es cierto? Es como que se encierran en un círculo, no es lo mismo, ya no pueden llevar los mandatarios su vida normal, cotidiana, son pocos los que van a comprar el pan como lo hacían todos los días, ¿no es cierto? Dejan de manejar, entonces ya no se dan cuenta ni de que hay baches, ni de que hay más tráfico, ¿no? Entonces hay que entender eso, ¿no? Hay que entender que la investigación, la escucha a la ciudadanía es fundamental para mantener esa sintonía, ¿no? Para poder realizar esta conversación. Es decir, doctora Larrea, el presidente de la República podríamos hablar que se encuentra en una suerte de ser rehén de sus propias falencias, porque usted dice que está solo, no tiene una asamblea a su favor, no tiene el respaldo del pueblo, vive en una burbuja rodeado de sus asesores que le dicen que todo está bien, pero ya incluso podemos ver que hasta en redes sociales se expresa que la gente que lo apoyó en un principio se siente también desencantada. ¿El presidente estaría siendo rehén de sus propias decisiones? Todo mandatario termina encerrado en una burbujita, eso es normal, ¿no? No sé si sus asesores le dicen que todo está bien o no, pero lo que sí se nota totalmente con los ejemplos que ustedes ponen es la desconexión con la ciudadanía, con las necesidades, y eso es lo que le pasa factura, ¿sí? Evidentemente un gobernante está ahí para aplicar su plan de gobierno, su visión ideológica, por eso lo eligieron y pues tiene todo el derecho, y para tomar decisiones. El problema es que vemos que esa desconexión lo que hace es generar más desgaste de su palabra, porque anuncia una cosa y no la hace, lo que ustedes decían, digo diálogo, pero no me siento, digo diálogo, pero hago una cadena acusando al otro, a la otra parte de narcoterrorismo, o sea, es un poco complicado eso, ¿no? Desgasta su palabra, se aleja de la ciudadanía, no solamente en el tema, como decía Alexis, de mostrarse, de estar ahí con la gente. A ver, a veces hay personalidades que no están hechas para eso, ¿sí? Que no es que se sienten súper a gusto estando con la gente, en la farra, no todos son así. La cercanía está en otra cosa, está en conectar
con lo que la gente está necesitando y está pidiendo, ¿no? Con y para escuchar. eso sí, la investigación es fundamental y la sensibilidad, ¿no? Con escuchar, ¿no? Con escuchar más que pegarse un baile o jugarse un partido de vóley. Sí, escuchar. Ahora, si puedes hacer las dos cosas, pues lo haces, escuchas, pero más divertido, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Tati. Gracias a ustedes. Que tenga un lindo día. La doctora igualmente, doctora, muchas gracias. La doctora Tatiana Larrea, consultora política que ha estado con nosotros. 9:01, tiempo de despedirnos y dejarles, como siempre, bien acompañados. Y ya vienen las warmis del barrio. Que tengas un buen día, Alexis y amigos. Un abrazo, chao.